Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a nuestra aula de formación en la fe. En esta ocasión quisiéramos tratar con ustedes el tema de la misa. Una de las cosas que hacemos con mayor frecuencia los cristianos es precisamente ir a misa, celebrar la Eucaristía, memorial del Señor. Sin embargo, si queremos ser realmente honestos, tendremos que reconocer que es una actividad que hemos realizado por costumbre y de lo cual poco sabemos. No conocemos en general por qué debemos pararnos o sentarnos, por qué hay 3 lecturas o por qué el Padre usa ciertas vestiduras que son diferentes a las nuestras, qué significan estas vestiduras o los vasos sagrados, etc. Si vemos, son muchos elementos que no conocemos porque no hemos participado de una catequesis litúrgica adecuada. Por ello, he preparado para ustedes esta catequesis litúrgica que seguramente, al menos así lo espero, pueda ayudarles a conocer cada uno de los elementos, tanto de la celebración como del templo en donde celebramos. Verás que cada una de las fórmulas litúrgicas tienen un profundo contenido, pero que las recitamos casi de manera automática, sin poner mucha atención en lo que decimos. Conocerás a lo largo de esta catequesis los signos profundos que encierran cada uno de los lugares del templo, las vestiduras, los vasos sagrados y en general todo nuestro rito. Ojalá que te sea de gran utilidad y te ayude, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia, a celebrar activa y fructuosamente el misterio de la Santa Misa. Bueno, pues iniciemos por conocer el espacio celebrativo o los espacios celebrativos, es decir, el lugar en donde participamos de la celebración eucarística. A este espacio, como ya lo conoces bien, le llamamos templo. En esta primera parte hablaremos sobre la santidad del lugar de la celebración, el cual no puede ser un lugar cualquiera, sino un lugar santo. Este lugar santo es consagrado por el obispo. Cada uno de los templos ha sido consagrados por el obispo y por eso son lugares santos. Recordarás las palabras de Jesús: mi casa, refiriéndose precisamente al templo, será llamada casa de oración, por lo que se le debe de tener un respeto especial. Asimismo, veremos cada uno de los lugares en donde participaremos de nuestra Eucaristía. Acompáñanos por este recorrido. ¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos aquí en el templo, el lugar de la celebración. El templo es un lugar sagrado. La palabra sagrado viene de la palabra kodesh en hebreo, que significa consagrado, separado. Para poder entender esto, tendríamos que remontarnos un poquito en la historia y ver cómo Dios, al elegirnos, nos separa, es decir, nos consagra. Dios es otra cosa, Dios es el separado completamente. Por eso los hebreos decían santo, 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 porque ellos no tienen el superlativo, el santísimo, y entonces al decir santo, 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 están diciendo ahí la mayor santidad, es decir, Dios es algo completamente diferente a nosotros. Él vive en el cielo, Él es el santo, Él es el otra cosa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, Dios ha querido vivir con nosotros, compartir nuestra historia, y para poderlo hacer, Él primeramente nos ha levantado, nos ha llevado hacia sí mismo. Decía San Agustín que mandó a su Hijo a hacerse hombre para que nosotros pudiéramos compartir su santidad. Él ha querido, a través de una obra que Él así lo ha decidido, Él ha querido que nosotros compartamos su ser, y entonces nos ha consagrado, nos ha hecho parte de sí mismos. Para ello, el hombre es un ser completamente simbólico. Conoce a través de signos, a través de todos estos elementos sin los cuales nosotros no podríamos comprender realidades ajenas a nuestro mundo. Por eso cuando Jesús hablaba con sus discípulos y quería referirse al reino, siempre decía, se parece a, es semejante a.
¿Por qué? Porque teníamos que tener algo sensible, algo objetivo, algo que conociéramos directamente para desde ahí llevarnos a una realidad completamente diferente, nueva, que nosotros no conocemos, a la cual nosotros no tenemos acceso. San Pablo, hablando precisamente de esta realidad del cielo, dice: pues ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De manera que estamos hablando de algo que nosotros no alcanzamos a comprender. Y en este proceso Dios ha querido que nosotros tengamos algunos elementos simbólicos para poder entrar en comunión con Él. Y uno de los primeros elementos simbólicos pues es lo que llamamos hoy la liturgia, es decir, a través de elementos que conocemos nosotros, cosas en las que nosotros podemos participar, podemos entrar en comunión con su misterio, algo que está completamente fuera de nosotros. A través de signos vamos nosotros entrando en contacto con realidades misteriosas. Y por eso, desde todos los siglos, el hombre ha ido generando diferentes formas simbólicas para entrar en comunión con el Señor. Y así es como se ha ido generando lo que llamamos el culto. El culto se genera para poder entrar en comunión a través de signos, a través de elementos simbólicos, con el trascendente, con aquel que no veo, con aquel que no conozco así frente a frente, pero que a través de diferentes elementos nosotros podemos entrar en comunión con él. Y uno de los primeros elementos que el hombre ha distinguido se llaman los espacios sagrados, que hoy nosotros llamamos en general templo. En el templo nosotros encontramos un lugar de encuentro con Dios. Puede haber de diferentes formas de templos y diferentes formas de encuentro, como lo tuvieron los israelitas, por ejemplo, en el desierto, en donde no contaban con un templo. Sin embargo, contaban con una tienda de campaña, un lugar en donde estaba ese lugar de conexión con Dios que era el arca. O sea, nuevamente elementos simbólicos, elementos en donde la gente entiende que a través de este elemento puede entrar en comunión, puede trasladarse hacia esta realidad que lo supera, que es Dios. Entonces, hoy ya en día tenemos estos templos. No quisiera entrar en todo este tema de la simbología y todo, sino ir un poquito más hacia lo concreto, que es lo que nos toca a nosotros, conocer nuestra liturgia, ya la liturgia cristiana, la liturgia católica, en la celebración del santo misterio de la Eucaristía, el santo misterio que nosotros llamamos la misa. Como hemos visto, el lugar de la celebración es un lugar santo, pues ahí es donde de manera especial Dios realiza su presencia. Una presencia que nosotros no podemos ver físicamente. La santidad es algo que nosotros podremos percibir, pero no es algo que nosotros podamos tener una experiencia sensible. Es por eso que el hombre pues ha buscado ir traduciendo una serie de elementos que nos ayuden a percibir a través de nuestros sentidos lo que nosotros no podemos ver del misterio de Dios y de los elementos que Dios transmite a través de el templo y de la misma celebración. Por eso ahora nosotros contamos con una serie de elementos simbólicos a través de los cuales podemos nosotros comprender, al menos parcialmente, la realidad profunda que encierra este misterio, el misterio de Dios, el misterio de su santidad, el misterio de su presencia. Veremos ahora cómo el hombre ha buscado entender que entrar al templo nos separa del mundo y nos hace entrar en un misterio maravilloso de Dios. Acompáñanos. Y bueno, pues la misa se celebra en un lugar sacro, es decir, se celebra en un templo. Y los templos son espacios sagrados, es decir, cuando nosotros entramos al templo, nosotros estamos entrando a un lugar que está
vamos a decirlo de esta forma, está separado del resto. Nosotros estamos entrando al ámbito de Dios, al ámbito de lo sagrado. Los griegos le llamaban hagios, era entrar así al espacio de Dios, era entrar a un lugar pues santo, consagrado, donde Dios realiza su presencia. Sabemos que Dios, y esto pues lo hemos aprendido por el catecismo, que Dios está pues en todas partes, o sea, realmente nosotros, como dirá San Pablo, pues en Él nos movemos, en Él existimos, en Él somos, en Él nos movemos, de manera que nosotros estamos realmente en Dios. Sin embargo, cuando nosotros entramos al templo, Dios ha querido realizar su presencia de una forma especial en el templo, porque es el lugar en donde tenemos una serie de elementos simbólicos que nos ayudan a entrar con mayor facilidad en contacto con Él. Ahí encontraremos imágenes, por ejemplo, encontraremos lugares, encontraremos una serie de elementos que nos van a ir ayudando a que nosotros podamos entrar en esta situación de misterio y compartir con Él su propio misterio. Y es así que tenemos estos lugares que llamamos templos, que son lugares consagrados. Para que un lugar sea consagrado en la actualidad, tiene que ser consagrado por el obispo, que es el representante directo de Jesús en una diócesis. Él hace presencia de una forma particular de Jesús y Él viene a consagrar el templo. El templo se consagra y entonces se dedica. Ya este lugar ya no puede ser usado ni para fiestas, ni para espectáculos, ni para otras cosas. Este lugar es un lugar santo, es un lugar santo. Y esto es algo que debemos de ir aprendiendo. Los lugares santos, pues ahí está Dios de una forma especial. Y es muy importante que vayamos instruyendo a nuestros niños en esta santidad del templo. A veces vemos a los niños corriendo y jugando en nuestros templos. Necesitamos instruirlos a que estamos en un lugar santo, en un lugar separado. Y para ello, pues hemos ido buscando, o la arquitectura ha ido buscando llenarnos o ayudarnos con signos que nos permitan conocer que estamos entrando a un lugar santo. Cuando nosotros venimos de la calle, vamos a notar que para llegar al templo vamos a tener por aquí un escalón. Este escalón nos separa de lo que es la calle, que sería la idea del mundo donde nosotros vivimos, o sea, nosotros estamos en el mundo, pero ahora nosotros vamos a pasar a un lugar santo. Llamamos ya el atrio, esta parte que ahorita en este templo nos está ayudando para ilustrar. Este lugar sería ya un lugar santo, y esta parte de aquí sería el mundo, es decir, aquí es en donde vivimos nosotros los humanos, ¿verdad? Los que no somos Dios. Y entonces pasamos ya a una primera esfera de santidad, a un primer lugar de santidad en este lugar. Estamos aquí pues en esta parte que es ya el atrio, que es ya un lugar santo. Esto ya merece respeto, merece pues una concepción, entrar en esta dimensión de que estamos ya en el lugar santo. Pero vamos a notar que para entrar al templo hay un nuevo escalón, un escalón que nos permite ya entrar ahora sí al recinto sagrado, un lugar donde tiene que prevalecer sobre todo el silencio. Es importante que pues vayamos entendiendo que vamos a entrar a una dimensión de misterio que nos permite celebrar de una forma particular el culto del Señor, participando de su santidad. Cuando no entendemos esto y pensamos que esto es un lugar como cualquier otro lugar en donde nos reunimos, pues ya no estamos
realmente aprovechando todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos al entrar en este espacio de santidad. Entrar al templo es entrar a un lugar santo. Sin embargo, vemos cómo algunas iglesias tienen un pequeño vestíbulo entre el atrio y propiamente el lugar celebrativo, que nos sirve para ir pasando gradualmente del mundo a la esfera divina, porque venimos siempre agitados y este lugarcito, como veremos, nos ayuda a entrar ya propiamente en el misterio de Dios. Veamos. Y aquí ya estamos pues en este lugar santo, que desde que entramos en este primer momento, que todavía no es el lugar santo, hoy se acostumbra que tengamos un lugar que ya es templo, pero que todavía no es el lugar de la celebración, en donde podemos todavía nosotros pues empezar ya a sensibilizarnos con lo que vamos a vivir. Aquí, por ejemplo, en este templo podemos ver que ya desde que entramos vamos a encontrar imágenes sagradas, como este Cristo. El Cristo es uno de los elementos más importantes en nuestra celebración, porque es precisamente al Cristo crucificado al que nosotros vamos a celebrar. Es el santo sacrificio de la misa. Podemos nosotros encontrar cómo ya desde aquí nos vamos sensibilizando para poder entrar de lleno a la vida cristiana de nuestra celebración en el templo. A veces venimos corriendo y ya estamos de repente adentro sin haber hecho esta preparación. Por eso necesitamos, cuando vamos a celebrar la Eucaristía, que es una vez a la semana, darnos suficiente tiempo para ello y no llegar corriendo a última hora, a veces cuando la celebración ya comenzó. Debemos de darnos tiempo, entrar con paz, con silencio, irnos percatando de todos los elementos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos entrar en sintonía con nuestro misterio. Y estamos ya aquí entrando en el lugar sacro. Ya nos encontramos ahora en este lugar de santidad, en donde vamos nosotros a poder participar ya de la Eucaristía. Este lugar es un lugar sagrado, es un lugar santo. Desde que entramos debemos inmediatamente de ponernos en la presencia del Señor. Por eso se acostumbra que apenas entramos al lugar sacro a hacer la señal de la cruz, de tal manera que esto nos ayude nuevamente a hacernos conscientes del momento que estamos viviendo y de la santidad que nosotros debemos ya de empezar a experimentar en este lugar en donde Dios va a entrar en contacto de una manera maravillosa a través de la Eucaristía. Vamos entonces ahora a conocer los demás lugares sagrados. Qué interesante, ¿no es cierto? Conocer todos estos elementos simbólicos que el hombre ha ido creando para traducir un misterio al que sin ellos no podríamos tener acceso. Como puedes ver, cada uno de los elementos, como pueden ser los escalones, no están puestos al azar, sino que tienen un profundo significado litúrgico, pues nos ayudan a darnos cuenta de que estamos entrando cada vez más en la presencia de Dios, en un lugar verdaderamente santo que nos va acercando hacia Él. Dentro de los lugares santos, dentro de la santidad misma del templo, veremos ahora que el lugar más santo dentro del templo es precisamente lo que llamamos el presbiterio, llamado así porque es el espacio celebrativo reservado para los presbíteros, es decir, para los sacerdotes. Acompáñanos a ver esta siguiente sección. Y bueno, pues ya aquí en el templo vamos a ir ahora hacia la parte más sagrada. Dentro del templo también vamos a encontrar que hay lugares más sagrados. Venimos entonces primero del mundo, ¿verdad? Venimos de la calle y luego nos dimos cuenta que ya el atrio tiene un primer escalón.
No todas las iglesias lo tienen. Sin embargo, litúrgicamente es recomendado que ya el atrio tenga un primer escalón o que esté separado del área de lo que es propiamente la calle. Tenemos que pasar ya a un lugar sagrado. Entrar al templo nos introdujo en un lugar todavía más sagrado. O sea, vamos ascendiendo, vamos acercándonos cada vez más a Dios, vamos entrando en este espacio de santidad en el que vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Y ya en el templo vamos ahora a ver que tenemos lugares todavía más sagrados. En la medida en que nosotros vamos avanzando hacia el presbiterio, vamos a encontrar que el presbiterio es todavía un lugar más sagrado. Aquí en el presbiterio vamos a descubrir que tenemos esta idea nuevamente de santidad. El Concilio Vaticano, a través de la Sacrosanctum Concilium, que es el documento que generó los Santos Padres para poder darle una nueva vida a la liturgia, presenta una serie de elementos que, pues, en las iglesias más nuevas, o sea, las iglesias que se han ido construyendo del concilio para acá, pues se han ido pues acomodando a estas nuevas disposiciones. No todas las iglesias, dado que fueron construidas pues en algunas en otros siglos, pues no es posible que se logren acomodar a ellas. Sin embargo, las iglesias más nuevas han ido logrando pues acomodar ciertos elementos litúrgicos que nos permitan ir teniendo contacto con estos signos que nos ayudan a participar mejor de nuestra celebración. Y entonces aquí vamos a notar que desde que vengo, este es el piso del templo, y voy ahora a subir a otro espacio de santidad. La iglesia ha querido que tengamos un primer nivel que llamamos el primer nivel del presbiterio, en donde ahora la iglesia ha unido la parte del bautisterio y la parte de los músicos, ¿verdad? Que son también ministros de la celebración. De manera que en este mismo plano se integren, por un lado, el bautismo, porque desde la pila bautismal es desde donde nace la vida cristiana. Y desde ahí es desde donde nace la celebración eucarística. Por eso ha querido el Concilio Vaticano que en este primer nivel, en este primer lugar de transferencia desde nuestro templo hacia el presbiterio, se llama presbiterio porque pues, sobre todo antiguamente este era solamente el lugar al que los presbíteros tenían acceso. Hoy también dentro de las normas del Concilio Vaticano, pues también ya esto no es exclusivo del sacerdote, sino que los laicos, con la debida preparación y formación, pueden también participar de nuestras celebraciones. De esto hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, tenemos el presbiterio que queda dividido del templo, que antiguamente ustedes quizás hayan visto en algunas de las iglesias antiguas lo que se llamaba el comulgatorio, que era pues prácticamente una bardita, ¿sí?, hecha de diferentes materiales que delimitaba perfectamente. Todavía existen hoy en algunas iglesias los comulgatorios. Ya esto dentro de la iglesia ha querido que la participación del pueblo sea pues más plena, que no haya esta división de clases, ¿verdad? El sacerdote pues es de otra clase y el pueblo otra clase. No, todos participamos de la santidad que Dios nos ha comunicado a través del bautismo, y entonces aquí en este lugar se reúne el pueblo santo de Dios. Pero también hablaremos de la santidad del pueblo un poco más adelante. Vamos ahora a esta parte. Y entonces llegamos a este lugar que, como les digo, antes estaba pues dividido y había el comulgatorio, pero que ahora nos permite introducirnos a este primer lugar de santidad. Esto ya nos indica que estamos entrando, quienes pasamos a este lugar, estamos entrando a un lugar santo. Realmente estamos ya entrando en un contacto cada vez más pleno. Venimos de la calle, pasamos al atrio, pasamos al templo y ahora pasamos a este primer espacio de santidad en el presbiterio. En este primer
Hola queridos hermanos, pues ya el padre Ernesto Meira Caro ya nos ha explicado en esta primera parte algunas de las áreas importantes de los templos, ¿verdad? Hemos visto el atrio, el nártex y bueno, todo lo que compone pues una de las partes principales de los templos, y que poco a poco vamos a ir conociendo para valorar más lo que hay en nuestra Iglesia Católica. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1205 al 1213, les leo, dice que los espacios sagrados como lugares físicos son aquellos destinados al culto de todo el pueblo de Dios, a la liturgia, a la celebración pública de la oración y los sacramentos, ¿sí? Y esto pues tenemos que valorarlo, no podemos nosotros pues decir, pues es un espacio común, ¿no? Es un espacio sagrado, como lo decía el Padre, es un espacio separado, ¿sí? Es un espacio aparte de lo que está en el mundo, ¿verdad? De lo que está afuera. Por eso el espacio sagrado es un lugar especialmente para podernos encontrar con Dios. Por eso la importancia del silencio, por eso la importancia de poder pues tener ese recogimiento, ¿verdad? Ese espíritu pues sosegado, ese espíritu atento a que Dios nos hable y a que Dios pues esté siempre presente. Claro que siempre lo está, pero que nosotros también lo valoremos. Hermanos, pues gracias. Ya estamos en esta primera sesión. No se les olvide que vamos a tener dos sesiones. En esta vimos los lugares sagrados, primera parte. Para el siguiente miércoles veremos la segunda parte de los lugares sagrados, ¿sí? Y ya después les vamos a decir cuándo va a ser la evaluación. También quiero decirles que traten de entrar a la página de Facebook o de YouTube. Ahí vamos a dejar un enlace donde va a estar un código le llaman código QR, para que ustedes con su celular lo puedan, con la aplicación, puedan ustedes acceder al grupo de WhatsApp y puedan ustedes acceder ahí, porque ahí vamos a enviar el material de cada sesión, ¿sí? Igualmente la vamos a publicar después en el mismo video. Ahí va a estar el apartado para que ustedes también puedan bajar esas sesiones del curso, pues del curso de liturgia, ¿sí? Especialmente la primera sesión. Así que escríbanse ahí en el WhatsApp para que ustedes les llegue toda la información, y no se les olvide compartir todo esto pues con sus familiares, sus amigos. Y si hay de otras parroquias, pues bienvenidos. Aquí estamos para servirles. Hermanos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia del Señor esté siempre con ustedes. Dios los bendiga, y si Dios quiere nos vemos para la siguiente miércoles. Vamos a seguir con nuestro curso La Misa Explicada en Línea. Dios les bendiga.